y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Voy a repetir esta palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque tú eres bueno para siempre, tu misericordia. Te pido por favor, Señor, que no me quites de este lugar, sino que me uses conforme a cada necesidad que hay en el día de hoy. Señor, hay un poder, Padre Celestial, en tu palabra. Hay un poder, Señor, para aquel que cree lo que tú dices, Señor. Y por eso en el nombre de Jesús te ruego que los ángeles ministradores, que los ángeles con poder, los ángeles, Señor Jesús, que están, Señor, alrededor nuestro, comienzan desde ya, Señor, a hablar, Señor Jesús, a los corazones de cada uno de los hermanos que están en este lugar. Atamos, Señor, reprendemos y echamos fuera, Señor, de este lugar todo espíritu antagónico, todo espíritu contrario, todo espíritu, Señor, que no quiere hacer, Señor, que nosotros recibamos la palabra en el día de hoy. Por eso te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que tienes el control en todo lo que nosotros vamos a hacer. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Denle la mano a la persona que le queda a su lado. Si no la mano, mírelo. Si usted anda con él, ok. Es que esto ya como que se ha vuelto, ¿verdad? Pero dígale a la persona, usted se puede sentar, el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Yo no sé si usted lo cree, pero en la palabra de Dios hay poder. En la palabra de Dios hay poder. Gloria al Señor Jesús. Estamos viviendo, gloria a Dios, querida iglesia, en un tiempo donde los momentos, gloria al Señor Jesús, se han vuelto totalmente complicados. Estamos viviendo en un momento de la era o de todo lo que se puede decir la historia de la humanidad, donde no es lo mismo que anteriormente. Usted se da cuenta y nosotros estamos viendo cómo hay personas las cuales tienen diferencia. ¿Por qué? Porque lo que ha estado sucediendo, gloria a Dios, ha dividido, se pudiera hacer, a las personas, ha dividido a las familias, ha dividido incluso a las iglesias, porque no se pueden hacer las cosas como anteriormente se estaban haciendo. Hoy en día, amada iglesia, gloria al Señor, estamos viviendo el aspecto de cuando Jesús estaba en el desierto. Y usted dirá, pero ¿cómo así, pastor? Estamos viviendo un momento totalmente difícil, donde el enemigo ha estado queriendo ministrar la vida de mucha gente, donde el enemigo ha estado hablando a la vida de muchas personas para que las personas no crean en la palabra de Dios, para que la gente no crea lo que Dios ha dicho en su palabra. Y cuando nosotros estamos mirando esto, Jesús demostró, queridos hermanos, que vale más estar afincados en creer en la palabra de Dios que todo lo que el enemigo le quiera mostrar a usted. Vale más creer en una palabra que ha dicho Dios sobre ti, sobre tu familia, sobre tu casa, que todo lo que tú puedas ver que esté sucediendo en tu contra. Usted podrá decir, pero pastor, ¿cómo así? Claro, el Señor Jesús estaba, gloria al Señor, estaba en ese capítulo que nosotros estamos leyendo, estuvimos leyendo, el Señor Jesús estaba en el desierto. En el desierto estaba, gloria al Señor, y estaba siendo tentado. Dice la palabra que Él fue tentado en todo. Dice la palabra del Señor que en ese momento Jesús tenía hambre, y el hambre que Él tenía no lo iba a saciar con un hambre con el pan, no lo iba a saciar con lo que otros creían que Él necesitaba. Muchos de nosotros estamos en el día de hoy en este lugar, y estando en este lugar estamos viendo, gloria al Señor,
que la palabra que un día Dios nos dio a nosotros, que la palabra que un día Dios le dio a tu casa, le dio a tu familia, esa misma palabra la estamos viendo como que nada está pasando. Estamos viendo como, pero Dios dijo que habló. A mí el pastor me ministró, la pastora me ministró, me dijo una palabra y yo veo todo lo contrario. Yo no veo que está pasando absolutamente nada. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Pero algo, gloria al Señor Jesús, yo le vengo a decir a la iglesia de Jesucristo en el día de hoy: hay poder en la palabra de Dios. Por eso el libro de Lucas, capítulo 11, versículo número 28, dice de esta manera: y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué es lo que está sucediendo, querida iglesia? Lo que está pasando es que estamos escuchando más los problemas que la misma palabra de nuestro Dios. Estamos escuchando más lo que está pasando afuera que lo que dice la misma Biblia, la misma palabra de Dios. Y como estamos escuchando más la palabra que viene del mundo, no podemos entonces nosotros creer la palabra que Dios nos ha dicho. Por eso es importante, amada iglesia, de que cuando una palabra ha salido de la boca de Dios, nosotros podamos atesorarla y podamos vivirla. Usted me dirá, pero ¿cómo usted me dice, pastor, que yo debo de vivir la palabra de Dios? ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Por qué digo que la palabra de Dios tiene poder? Porque Dios todo lo creó con su palabra. Dios creó todo a través de su palabra. Y como creó todo a través de su palabra, a nosotros Él ahora nos ha dado la autoridad, nos ha dado el dominio para que nosotros también podamos hacer como Él y podamos también crear a través de nuestra palabra, podamos crear vida donde hay muerte. Se le fue. Gloria al Señor Jesús. Por eso dice el libro de Romanos: la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. ¿Qué tú estás escuchando que está quitándote el poder? ¿Qué nosotros estamos escuchando que nos está quitando el poder? Por eso es que, querido hermano, cuando nosotros estamos viendo la historia de Jesús, estamos viendo que la historia de Jesús se generó a través de una palabra. Todo lo que Jesús hacía, lo hacía a través de ¿qué? De la palabra. Todo lo que nosotros podemos hacer, lo podemos hacer a través de ¿qué? De la palabra. Porque Proverbios nos dice a nosotros que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua. ¿Y qué es lo que viene en nuestra lengua? Yo no sé qué tú estás hablando en este tiempo. Yo no sé qué es lo que tú estás diciéndole a tu familia en este tiempo. Yo no sé en realidad qué es lo que tú has estado diciendo. Pero algo que te quiero decir en el día de hoy: hay un poder sobrenatural en la palabra de Dios. La palabra, gloria al Señor, nos enseña, querida iglesia, que la palabra de Dios es tan poderosa que ella nos puede sustentar en tiempos difíciles. La palabra de Dios es la que nos sustenta cuando todo el mundo nos ha dejado. Él es el que dice: no te dejaré, no te desampararé. Aunque tu padre y madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Hay gente que se sienten solo, hay gente que no tiene compañía, pero la palabra de Dios los sigue sustentando. La palabra de Dios sigue siendo el consuelo de esa gente. Satanás lo único que quiere que veas, hermano, es que Jesús no está contigo, pero Él mismo nos da una palabra y nos dice a nosotros: no solo del pan vivirá el hombre. Hay gente que quiere vivir solamente del pan. Solamente queremos trabajar, solamente queremos hacer las cosas, gloria al Señor, y buscamos a Dios simplemente en momentos de necesidad. Buscamos a Dios solamente cuando todo está difícil. Buscamos a Dios cuando hay una enfermedad. Pero aún
en ese momento Dios sigue siendo fiel a su palabra y sigue todavía ayudándonos, sigue todavía siendo fiel con nosotros, porque cuando Dios da una palabra, Él no la cambia. Él es fiel a su palabra. Oh, gloria al Señor Jesús. Yo sé que muchas personas en estos últimos meses han recibido una palabra de tentación, han recibido palabras negativas, pero te vengo a decir en el día de hoy, la única palabra que tiene efecto sobre tu vida es la palabra que Dios dijo sobre ti. Por eso Salmo 33, 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por eso es que nosotros tenemos que asentarnos, por eso nosotros tenemos que creer que cuando Dios ha dicho una palabra, esa palabra se ha de cumplir. Cuando Dios ha hablado una palabra sobre ti, tienes que creer que aunque veas que todo está contrario a ti, la palabra de Él se ha de cumplir sobre ti y también sobre los tuyos. Imagínate si en el principio Él creó a través de la palabra. Cuando no había absolutamente nada, Él creó. Ay, yo no sé si usted se llevó esta palabra. Por eso cuando nosotros vemos en el libro de Ezequiel, capítulo 37, Él le dijo a aquel profeta, Jehová le dijo a aquel profeta: dile a los huesos que revivan, dile a los huesos que resuciten. Todo está en la palabra, querido hermano. Todo está como tú y yo estamos hablándole a la situación. Todo está como tú y yo estamos hablándole al problema. Porque de tu boca debe de salir lo que dice la palabra de Dios. Hay problemas, bueno, la palabra lo soluciona. Hay división, la palabra lo soluciona. Hay problemas de salud, la palabra dice que Él sana. La palabra dice que Él une. La palabra dice que Él resucita. La palabra dice que Él lo puede hacer todo. Y si la palabra lo puede hacer todo, querido hermano, yo tengo que creerle. Por eso dígale a su hermano, una palabra de Dios lo cambia todo. Gloria al Señor Jesús. Usted me dirá: pero pastor, es que yo veo cosas como que son diferentes. La palabra me enseña, gloria al Señor, en el mismo libro de Mateo, capítulo 8, versículo número 8. Un hombre, gloria al Señor, que tenía un sirviente que estaba enfermo. Tenía un sirviente, aquel centurión, gloria a Dios. Y ese hombre estaba enfermo y él mandó para que fueran a buscar a Jesús. Y cuando él manda para que fuera a buscar a Jesús, él solamente le dijo: di que diga su palabra. Di que diga solamente su palabra. Porque yo sé la autoridad que hay en él. Ay, yo ando buscando 2 o 3 personas que entiendan la palabra de Dios en el día de hoy. Yo ando buscando 2 o 3 solamente que entiendan la autoridad que hay en la palabra de Dios. Que comiencen a llamar a los aires. ¿Sabes qué? Tú tienes que someterte a lo que Dios dijo. Tú tienes que someterte a lo que Dios ha dicho en su palabra. Y es por eso que en el día de hoy yo te vengo a decir que hay poder en la palabra de Dios. De nada vale usted decir que usted es siervo de Dios, pero no cree lo que dice su palabra. Gloria a Dios. De nada vale decir: yo creo en Dios, pero no en su palabra. Cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, debemos de entender que su palabra, gloria al Señor, no viene vacía. Isaías, gloria al Señor, 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y prosperará en aquello que yo le envíe. ¿A qué le debes de enviar palabra? ¿A quién le tienes que enviar palabra? ¿A quién les tienes que enviar la palabra en los momentos de necesidad? ¿A quién tienes que enviarle la palabra en los momentos cuando ya no puede más? Oh, gloria al Señor Jesús. Por eso que
querido hermano, aunque somos tentados, hermano, no significa que vamos a caer. Lo que significa es que una palabra nos va a sostener. Pero ¿cómo así? Sí, el Señor Jesús estaba en aquel lugar siendo tentado y fue tentado en todo. Pero ¿qué me están tentando? Voy a caer. Vas a caer si quieres. Vas a caer si quieres, porque hay una palabra sobre tu vida. Por eso recuerda que la palabra es viva y es eficaz. Gloria al Señor Jesús. Por eso cuando estamos pasando por dificultades, lo importante es enfrentarlas y no correr. Ahí es donde viene el problema, que muchas veces le corremos y utilizamos el escapismo y utilizamos las cosas que Dios nos ha prometido para no poder nosotros enfrentarlas. Pero cuando tú y yo, gloria al Señor, nos enfrentamos a través de la palabra, el enemigo tiene que correr. El enemigo tiene que correr. Por eso el Señor dijo, gloria al Señor Jesús, en Hechos capítulo 9, versículo 15 y versículo número 16, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre a la presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré lo que es necesario padecer por mi nombre. Dios solamente le dio una palabra a Pablo. Pablo estaba persiguiendo, gloria al Señor Jesús, a la iglesia. Y persiguiendo a la iglesia no quería saber de Pablo. La iglesia le tenía miedo a Pablo. Gloria al Señor Jesús. Pero una palabra salió de la boca de nuestro Dios. Y la palabra fue que dijo, ese me va a ser instrumento. Ese me va a predicar la palabra. Ese me va a ser fiel. Ese va a estar conmigo. Yo no sé en este día, pero yo te digo a ti ahora en el Espíritu, comienza a declarar la palabra sobre aquella persona que tú estás pidiéndole a Dios. Gloria a Dios, que Él tiene que hacer la obra en su vida. Ese es el poder de la palabra, amados hermanos. Ella nos sustenta en los momentos difíciles. Cuando creemos que no podemos más, ella viene y cumple el propósito. Porque la palabra de Dios, gloria al Señor, es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Usted entendió esa palabra? Usted ha visto un cuchillo cuando usted lo va a utilizar para cortar carne. Pero imagínese un cuchillo que tenga el filo de los dos lados y pueda llegar hasta cortar los tuétanos. No sé aquellos que cocinan, aquellas personas que saben lo que es un tuétano, gloria al Señor. El tuétano es un músculo que está dentro del hueso. Oiga bien, dentro del hueso. No es algo que está superficial, no. Es dentro del hueso que está ese músculo. Y dice que la palabra de Dios es tan efectiva que entra hasta ese músculo, hasta esa membrana que está ahí. Y aún ahí Dios discierne los pensamientos. Dios sabe lo que hace. Diga conmigo, Dios sabe lo que hace. Porque Dios conoce todo lo que hay en mí. Y ahí Él va a llegar. Y su palabra va a cumplir el efecto. Yo recuerdo, hermano, para hacer una ilustración a su vida, lo que es la palabra de Dios. Y puedo tener, gloria al Señor Jesús, constancia de que una palabra sostiene aún en medio de dificultad. Yo recuerdo hace más de 9 años, gloria al Señor, cuando yo empecé a trabajar. Gloria al Señor. Yo recuerdo una mañana, y esto lo he dado en testimonio, creo que también está plasmado en el libro. Gloria al Señor. Una mañana me había levantado, gloria al Señor, iba para mi trabajo, y eran alrededor de las 4 de la mañana y me arrodillo. Y cuando me arrodillo a orar, gloria al Señor, recuerdo escuchar esa voz que me dice, tú confías mucho en tu trabajo. Claro, en mi trabajo. Digo, ¿qué tú harías si yo te quito ese trabajo? Bueno,
seguiría buscando trabajo. ¿Qué tú harías si tú no tienes trabajo? Dije automáticamente, bueno, voy a comenzar a depender de ti. Yo recuerdo que en ese momento se lo dije a mi esposa. Y mi esposa me dijo, bueno, te están hablando a ti. Y ok, no es fácil depender de Dios solamente en decirlo, porque hay muchas veces que decimos, oh, es fácil vivir por fe, es bueno vivir por fe, pero estar en el proceso de vivir por fe, no todo el mundo lo aguanta. Y recuerdo en ese momento que llegó el día de mi cumpleaños, y llegando el día de mi cumpleaños, ese mismo día me dieron layoff, es decir, me sacaron del trabajo. Y yo hablé con la pastora y en ese momento le dije, mira, me sacaron del trabajo, me airé porque yo había hecho todo, estaba haciéndolo todo absolutamente bien, pero me dijeron, ya no hay más, y simplemente me enviaron a la casa. Y ella me dijo, recuérdate de la palabra que te dieron a ti en oración. Y yo dije, sí, pero es fácil decirlo. Y comencé a vivir. Y comencé en ese momento, gloria al Señor Jesús, teníamos nuestros ahorros, pero en ese momento nace mi hijo Manuel. Usted dirá, pero es fácil. No, no es fácil. Cuando una persona está simplemente dependiendo de un trabajo, le nace un hijo, tiene otros 2 hijos y usted está esperando una palabra. Pero qué bueno cuando esa palabra causa efecto. Qué bueno cuando nosotros nos agarramos de la palabra. Qué bueno cuando le creemos a Dios. Y aún, mira, hermano, había veces que teníamos que tirar, gloria al Señor, llamar, teníamos que hacer cosas, pero algo que Él dijo, yo estaré contigo, yo te sustentaré. Gloria al Señor Jesús, así como dice la palabra, oh gloria al Señor, que no tendremos necesidad, gloria al Señor. Y aún como dice, gloria al Señor, el Salmo 37:25, joven fui y he envejecido, pues no he visto su simiente que bendiga pan, no he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. Por eso en el día de hoy, querida iglesia, yo te quiero hablar a ti que me estás viendo, te quiero hablar a ti que me estás siguiendo a través de las redes sociales. Hay poder en la palabra de Dios, hay una palabra que sustenta, hay una palabra que en medio de cualquier necesidad Él sigue sustentando en medio de toda situación. Yo sé que para muchas personas sería difícil decir, pero es que yo no pudiera aguantar. Incluso, lo puedo decir como testimonio también. He tenido ministros que se han acercado a nosotros, a mi esposa y a mi persona, y nos han dicho, yo no sé cómo ustedes aguantan eso. Si hubiese sido yo hace mucho, hubiese soltado. Hubiese sido yo hace mucho, hubiese dejado. Pero es que yo no me controlo yo. Hay una palabra que está sobre mí. Hay una palabra que está sobre mi casa. Hay una palabra que está sobre este ministerio. Y mientras esa palabra no se cumpla, el Señor todavía va a seguir trabajando. Y si tiene que levantar a quien tenga que levantar, Él va a sustentar esta obra. Porque no me llamé yo, me llamó Jehová. Por eso, amados hermanos, que están acá, solo quiero decirles que confiar en la palabra de Dios es el único método de salir victorioso. No me entendieron. El confiar en la palabra de Dios es tu única solución. Porque van a haber momentos que vas a poner tu confianza en gente y te van a dejar afuera. Va a llegar el momento donde vas a confiar en personas y esas personas te van a dar la espalda. Pero cuando confías en Dios, es el único que te va a dar el frente en todo momento. Por eso el que confía en Dios no vive solamente de migaja, vive de su palabra. El que confía en Dios ha entendido que hay poder en la palabra. El poder de la palabra de Dios es tan fuerte que tiene poder para crear lo invisible. Tiene poder para sanar lo enfermo. Tiene poder para libertar al oprimido. Tiene poder para reformar al destruido. Tiene poder para amar al odiado. La palabra de Dios es tan poderosa que puede hacer que un vientre estéril pueda producir. Por eso el poder de la palabra de Dios es el
que nos puede dar a nosotros la autoridad que nosotros necesitamos. El poder de la palabra de Dios. Él nos ha dado tanto que aún, gloria al Señor, ha puesto el poder en ti y en mí. ¿Qué vas a empezar a hacer a partir de este día? Confía en su palabra. Es aliento, gloria al Señor, espiritual. Dios te va a sostener, gloria al Señor. Y sostendrá, gloria al Señor Jesús, aquel que tiene miedo. Hay personas que están caminando con miedo en estos últimos tiempos. Y ese miedo, lo único que va a quitarte el miedo a ti es su palabra. Lo único que te va a quitar a ti el miedo es la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios por allá en el libro de Timoteo, que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usted ve cómo todo se conecta en la palabra. Todo es conectado para que cuando haya miedo, tú entiendas, Dios no te hizo miedoso. Cuando haya escasez, te han dicho, hey, yo te voy a sustentar. Cuando lleguen los momentos difíciles, te digan, yo estoy contigo. Por eso, hermano, es que es necesario entender que hay poder en la palabra de Dios. Nosotros debemos de comenzar a declarar ese poder. Porque está en nosotros. Ha estado en todo aquel que ha recibido ese toque del Espíritu. Y el Espíritu quiere que tú entiendas en el día de hoy que es necesario, gloria al Señor, es necesario que veas el poder de Dios en acción en tu vida. Es necesario que veas, gloria al Señor, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se mueve, cómo Dios crea, gloria al Señor, porque el que cree ve las bendiciones de Dios. Por eso en el día de hoy, querido hermano, yo le pido al Señor que cada uno de ustedes sean impactados a través del poder de la palabra de Dios. Espero que en el día de hoy hayas disfrutado de esta palabra. Soy el pastor Randolph Andújar, pastor del Ministerio Internacional Revelación Divina. Estamos localizados en el 240 East de la 175 Street, entrada por Topping Avenue. Si este mensaje ha llamado la atención para tu vida, te invitamos a que nos puedas acompañar los días domingos a partir de las 12 del mediodía. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte, Revelación Divina abre los brazos para que tú puedas estar junto con nosotros. Yo te bendigo y espero que esta palabra haya sido de bendición para ti y para los tuyos.